Bueno, ahora sí entramos con el tema de infraestructura. Dejamos atrás el tema de generalidades, ya vimos que necesitamos un montón de recursos, ya entramos con el tema de personas y ahora sí vamos a entrar con el tema de infraestructura. Aquí sí hay ciertas diferencias en relación a lo que nos pide la norma en 9001. En 9001 yo les hablaba que nos dice de forma muy genérica qué es lo que necesitamos. Aquí sí nos dice específicamente qué es lo que requerimos. Bueno, dice, según corresponda, ¿sí? La organización debe proporcionar o la infraestructura debe incluir precisamente todo lo necesario como edificios, terrenos, hardware, software, servicios. Les voy a poner un ejemplo. Por decir, no les, no les dije en dónde estudié ingeniería, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, cuando llevamos la materia de diseño, dibujo industrial, parte del programa educativo era, además de hacer rayitas y de en un aguilucho o en una libreta, también necesitábamos desarrollar y utilizar un software específico para pues para hacer prácticas, ¿no? Y entonces, en este caso, por ejemplo, el instituto no facilitó los equipos de cómputo porque además tampoco tenía el software. Y se le hizo muy práctico al docente, obviamente en el afán pues de facilitar los recursos, en pasarnos un software pirata. Obviamente un montón de equipos de los que estábamos no lo soportaba porque es un software muy pesado. A eso se refiere, a veces necesitamos de cierto equipo de cómputo o de cierta maquinaria para poder desarrollar prácticas, para poder desarrollar una competencia. O necesitamos de ciertos programas informáticos para poder conocer, ¿sale? Por ejemplo, me acuerdo cuando estudié también la licenciatura en Relaciones Industriales, hablando específicamente, por ejemplo, de hardware y software, el tema de las pruebas psicométricas, ¿sale? Nos enseñaban los manualitos de cómo aplicar pruebas psicométricas, pero también había software para poder aplicar pruebas psicométricas. Y entonces, en ese caso, la universidad no lo tenía. Yo apenas en ese entonces estaba como que había los primeros desarrollos de software para calificar pruebas psicométricas, pero el caso es que si vas a enseñar un programa educativo donde tienes ciertas cuestiones que tienes que poner en práctica, pues la idea es que lo puedas proporcionar o que puedas tener el tema de la infraestructura apropiada. Por ejemplo, cuando nos habla de terrenos, vamos a pensar en un curso o en un programa educativo que integra una materia que tenga que ver, por ejemplo, con biología, que tenga que ver sí, con temas de que debes de saber sembrar un arbolito. Yo, por ejemplo, me acuerdo en tercero de secundaria, me parece, o segundo de secundaria, nos pusieron a arar un terreno para hacer un sembradío. O sea, necesitamos hacer esas prácticas, entonces la organización necesita tener esa infraestructura, esos edificios, esos terrenos, dependiendo lo que quieras desarrollar. ¿Sale? Y por supuesto, los servicios necesarios, según correspondan. ¿Sale? ¿Qué servicios se requieren? Y de hecho, lo hemos ido comentando a lo largo del tema. Por ejemplo, necesitas servicios auxiliares de esparcimiento, de recreación, canchas deportivas, bibliotecas, ¿qué otros? Talleres, laboratorios de experimentación, ¿sí? ¿Qué más necesitas? Obviamente va a depender de la carrera, siempre va a depender del programa educativo, ¿sale? Bien, siguiente punto. La organización debe primero determinar, proporcionar y mantener las instalaciones seguras. Por ejemplo, cuando se tienen laboratorios donde se van a utilizar instalaciones de gas, pues debemos asegurar que esas instalaciones de gas sean seguras. Por ahí existe una norma oficial mexicana que nos habla precisamente de cuáles son las condiciones en las que debería de estar. Les voy a platicar una anécdota que me pasó en un instituto de educación. Precisamente parte de sus programas educativos era el tema de repostería y no sé qué otros rollos. Bueno,
Les preguntamos si vemos el tema de infraestructura y precisamente viendo el tema de mantenimiento, pues su mantenimiento consistía únicamente en ponerle pintura y señalar las tuberías de qué color era el de gas. Bueno, resulta que en la vida habían hecho una inspección de su instalación de gas y pues imagínense qué es lo que pasó, desafortunadamente en la auditoría. Todas las personas, todos los estudiantes amotinados afuera de las instalaciones, exigiéndole al director que revisara las instalaciones de gas, porque había, es más, ya habían llamado a Protección Civil, porque, y ya Protección Civil estaba poniendo sellos así de clausurado, precisamente porque había fugas. ¿Sale? A eso se refiere este requisito. Debemos de proporcionar infraestructuras seguras, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que se busca? Pues evitar accidentes, evitar, por ejemplo, el caso de la escuela que desafortunadamente con el terremoto que pasó hace algunos años en México, que se vino abajo y pasan estas catástrofes, ¿no? Entonces, este punto es importante, incluso, bueno, ustedes tal vez sepan o lo recuerdan, por ahí existe una norma de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y otros requisitos de protección civil que nos obligan a hacer ciertos estudios estructurales a las instalaciones, sobre todo cuando son instalaciones donde fluye mucha gente. El caso de escuelas es un requisito incluso de la Secretaría de Educación, ustedes lo recordarán, ¿sale? Bueno, estas instalaciones seguras, dice, sean adecuadas para que las personas apoyen el desarrollo de la competencia de los estudiantes, mejoren el desarrollo de las competencias de los estudiantes. Además, debemos asegurarnos que las dimensiones de las instalaciones son adecuadas para los requisitos de quienes las utilizan, ¿sale? Este punto es un punto donde normalmente siempre se quejan en las universidades de gobierno. Existe también, si no mal recuerdo, un lineamiento, un requisito que precisamente nos habla de cuántos alumnos deberían estar por metros cuadrados, ¿sale? Entonces, a eso se refiere. El último requisito relacionado con infraestructura. Y de hecho, acuérdense, esta es pregunta de examen, ¿sí se acuerdan? Bueno, ¿qué instalaciones debería o debe tener la organización? Instalaciones para la enseñanza, ¿sale? Salones de clase, talleres, ¿sale? Autoaprendizaje, por ejemplo, aulas informáticas, bibliotecas, etcétera, ¿sale? Implementación del conocimiento, eso está más vinculado con los talleres, ¿sale? ¿Por qué? Porque en los talleres esperarías que ya pusieras en práctica lo que vas a ver en el aula. Descanso y recreación, ¿sale? Aquí no te dice que necesitas tener un estadio techado y necesitas tener alberca olímpica, no, o sea, simplemente te dice descanso y recreación, parquecito, unas banquitas, ¿sale? Es lo que te está diciendo. Alimentación, tampoco te dice que debas de tener un restaurante con estrellas Michelin, ¿verdad? Te dice que debes de tener alimentación. Más adelante sí nos habla que, por ejemplo, el tema de la alimentación debe de procurar ser sana. Ese sí es un punto que nos pide más adelante, ¿sale? Y lo que sí nos dice en las notas este requisito. Las instalaciones pueden incluir o pueden ser físicas, ¿sí? O espacios digitales.